Muy buenas. Vamos a comenzar a explicar la creación de un sitio web sencillo utilizando ASP.NET de Visual Studio .NET 2013. Vamos a simular una realidad que nos ocupa, que es la creación de una aplicación web utilizando esta herramienta. Lógicamente vamos a iniciar con la creación de una base de datos. El ejemplo que vamos a desarrollar utilizará una base de datos y una programación en capas donde tendremos la utilización de lo que es un Windows Communication Foundation y la utilización de un origen de datos basados en un dataset. Posteriormente vamos a hacer un ejemplo de este mismo, pero utilizando lo que es Adobe Entity Framework. Entonces vamos a comenzar con la creación de nuestra base de datos que dará soporte a la aplicación. Básicamente, en este contexto se tratará de una aplicación muy sencilla que administra hoteles a través de una ciudad y de un país. Entonces vamos a conectarnos, como vemos en la pantalla, a utilizar este SQL Server 2012. Ya está configurado. Vamos a conectarnos a nuestro servidor y comenzaremos a crear nuestra base de datos que utilizaremos. Esta base de datos se llamará hoteles. Entonces acá donde dice database le vamos a dar clic, vamos a pulsar sobre esa opción y vamos a crear una nueva base de datos. Como les dije, pues nuestra base de datos se llamará hoteles. Entonces ponemos ahí el nombre de nuestra base de datos, le damos un nombre, perdón, un owner, un propietario de nuestra base de datos y escogemos el usuario que nosotros tenemos de nuestra máquina. Entonces le damos OK, y ya tenemos acá, nuevamente damos OK, ya tenemos nuestra base de datos creada. Entonces inicialmente vamos a crear las tablas y las relaciones que puedan existir entre ellas, y posteriormente más adelante podemos agregar otros componentes de programación dentro de esta base de datos, como lo son los procedimientos almacenados o algún otro objeto que requiramos por ahí. Entonces nos vamos a nuestra base de datos en este momento. La acabamos de crear, la abrimos y vamos a crear nuestra primera tabla. Pulsamos donde dice tables, le damos clic derecho, le decimos new table o tabla nueva o nueva tabla si fuera en español, y vamos a crear la primera tabla que será de usuarios. Entonces acá vamos a tener un usuario ID, vamos a poner char10 de 10 caracteres, le vamos a decir que no permita nulo. Este usuario va a tener un nombre, le vamos a poner que es varchar50, le vamos a poner apellidos, varchar, esto lo vamos a poner más grandecita por acá, perdón, de 100 caracteres, no le va a permitir nulos. Luego lo que es la dirección, varchar 200, y vamos a poner teléfono en varchar 20, y finalmente vamos a poner uno que sea la contraseña del usuario, la clave. Este va a ser varchar de 20 posiciones. Ok, listo. Lo cerramos acá, él nos va a pedir que si la vamos a grabar, le decimos que sí, y a esta tabla le vamos a poner usuarios. Nuestra siguiente tabla que vamos a crear, volvemos a darle clic por acá, new table, y vamos a crear una tabla, ya sería de hoteles. En este caso le vamos a poner un hotel ID, va a ser char de 10, le vamos a poner el nombre del hotel, vamos a decir que tenga varchar 50, le vamos a poner una descripción del hotel, varchar 200, vamos a ponerle también algo que se llama website para saber el site que tiene el hotel, para que lo redireccionemos hacia él.
le ponemos varchar 50 y le vamos a poner que tiene esto una ciudad ID de la ciudad que pertenece el hotel, y le vamos a poner también una categoría, o sea, una categoría de hotel, que si es 5 estrellas o es 4 3 estrellas, como sea. Le vamos a poner un char de solamente 2 caracteres, puede ser. Ok, listo. Este va a ser char de 10, perdón. Ok, para nuestra clave principal se nos olvidó crear la llave principal del anterior. Vamos a decir que la clave principal de este hotel va a ser Hotel ID. Le damos clic derecho y le decimos Set Primary Key. Entonces ya nos queda que es la llave principal de esta tabla. Cerramos aquí, le decimos que si vamos a salvar y a este le ponemos hoteles. Así se va a llamar esta base de datos. Vamos a abrir esta otra para ponerle la llave primaria. Entonces le podemos dar clic derecho, le decimos Design y nos va a abrir la tabla para edición. Entonces aquí damos clic en usuario ID, damos clic derecho y le decimos Set Primary Key. Ya tenemos esa tabla con una Primary Key. Vamos a crear una tercera tabla. Le vamos a decir New Table. Aquí vamos a crear las ciudades. Entonces le vamos a decir Ciudad ID. Va a ser de char 10. Le decimos acá char 10. Va a ser el nombre de la ciudad, varchar 50, y le vamos a dar una descripción de la ciudad, varchar 100, y le vamos a decir que pertenece a un país ID. Para saber de qué país es, también le ponemos char 10. Le ponemos char 10 porque en realidad no sabemos, básicamente para tener una idea de cómo crear las relaciones entre ellos, pero parte del análisis puede ser diferente. Entonces ciudad ID va a ser en este caso la primary key. Le damos clic derecho y le decimos set primary key, cerramos como lo hemos venido haciendo acá y le decimos que esa tabla se llama ciudad. Y vamos a refrescar aquí para ver cómo vamos. Le decimos un refresh, ya nos aparecen las ciudades que tenemos. Nos falta la tabla de países. Entonces aquí le vamos a poner país ID, va a ser char 10, le ponemos un nombre de país, varchar 50, y le ponemos una descripción, por ponerle algo ahí, si queremos ponerle una descripción a ese país, varchar 100. País ID va a ser la llave principal. Entonces hacemos lo que hemos venido haciendo, señalándola y dándole clic derecho y diciéndole set primary key. Cerramos y le damos un nombre. Entonces a esto se llama países. Y vamos a crear la última que vamos a necesitar para este sistema pequeñito que vamos a hacer, un new table, que es de las categorías. Entonces le ponemos una categoría ID, va a ser chart de 2, ¿verdad? Y le vamos a poner una descripción, que es donde va a ir si es una estrella, 2 estrellas, hasta 5 estrellas, ¿va? Los hoteles. Entonces le vamos a poner ahí 20 caracteres. Ok, y nuestro ID va a ser categoría ID. Le damos clic derecho, le decimos set primary key y ya tenemos esta tabla. La vamos a salvar como categorías. Ok, vamos a refrescar acá. Ya tenemos todas nuestras tablas que vamos a utilizar: categorías, ciudad, hoteles, países y usuarios. Ahora lo que vamos a crear es un diagrama de nuestra base de datos, a ver cómo nos va a quedar. Le damos clic donde dice Database Diagrams. Nos va a aparecer un mensaje posiblemente donde básicamente nos pide que creamos el soporte de los objetos que requerimos para la diagramación de la base de datos. Entonces decimos que sí. Inmediatamente nos va a aparecer el editor de, bueno, tenemos que decirle que es un New Database Diagram, y ahí pues agarramos todas las tablas, las señalamos y las agregamos a nuestro diagrama, ¿verdad?
Entonces ella se nos va a poner ahí todos los diagramas, le damos un close y ya tenemos todas nuestras nuestras tablas acá listas, ¿verdad? Por ahí se nos quedó una de países que no sé por dónde anda. Bueno, acá está, que vamos a utilizar para crear nuestro diagrama de base de datos. Entonces acá vamos a comenzar a establecer las relaciones, ¿verdad? Entonces usuarios queda por fuera porque en realidad no va a tener ningún tipo de relación con las tablas. Entonces comenzamos de arriba. Le vamos a decir que países se relacionan con la ciudad a través del campo país ID. Ahí nos va a salir que países es la tabla que contiene la primary key es países a través de país ID, y la que recibe como foreign key o llave foránea es ciudad con país ID. ¿Cómo calzan las dos, verdad? Están calzando las dos llaves. Entonces le decimos ok y se establece una relación donde países está representado muchas veces en ciudad. O sea, una ciudad, muchas ciudades pertenecen a un mismo país. Ahora vamos a crear la relación entre hoteles y ciudad. Entonces le decimos que una ciudad va a estar representada en muchos hoteles, o sea, muchos hoteles van a estar en una misma ciudad. Vean que la tabla de la tabla primaria es ciudad ID, igual en hoteles va a ser ciudad ID como llave foránea o foreign key. Le decimos ok, y establecemos una relación entre hoteles y ciudad a través del campo categoría ID que se repite en cada uno. Y luego, para saber qué categoría es el hotel, nos venimos de categoría, arrastramos esto hasta donde dice categoría ID y se nos crea que de categorías a hoteles la llave principal va a ser categoría ID y la llave foránea es categoría ID en la tabla hoteles. Entonces le damos ok y ya tenemos listo nuestro diagrama. Como dijimos, el usuario básicamente no va a tomar parte en esta relación por el momento, va a quedar una llave ahí, esta tablita ahí por fuera, porque posiblemente lo vamos a utilizar cuando le agreguemos mayor funcionalidad a nuestra aplicación web. Entonces salvamos eso, lo salvamos y básicamente le ponemos diagrama hotel y ya tenemos nuestro diagrama ya creado ahí, ¿verdad? Ahí tenemos nuestro diagramita, tenemos nuestra base de datos hoteles que vamos posteriormente a utilizar. Entonces con esto damos como por concluida la primera fase, que sería la creación de la base de datos de nuestra aplicación web que vamos a crear. Muchas gracias.